¿Cómo están? Les damos la bienvenida a otra noche de viernes, otra noche para el análisis y el debate de la actualidad aquí en La 8 Palencia. Como siempre, muy bien acompañados esta noche. Están con nosotros Gerardo Pescador, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Hola. ¿todo bien? Muchas gracias, todo estupendamente. Bueno, ya tenían ustedes una tertulia previa a la entrada de la cabecera. Jesús Mateo Pinilla, muy buenas noches. Buenas noches. No se callan ni les gusta, ¿eh? Yo estamos como toros recién puesto banderillas de fuego. No te creas tú que estamos, esto que explota. Y con ganas de hablar también, aterriza hoy Urbano Revilla. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas ¿Todo gracias. bien también? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, animados por este cambio de tiempo que por fin, Sí, hace bueno. que por fin ha llegado. A ver si es verdad. Bueno, pues vamos a repasar, si les parece, alguno de los titulares que nos ha dejado esta intensa semana y arrancamos. Terrible accidente aéreo esta semana, agravado por el hecho de que el copiloto estrellara el avión de forma premeditada. Aunque el porcentaje de accidentes en este medio de transporte en relación al número de vuelos es muy bajo, el temor tras un suceso como este tiende a acrecentarse. Lo que sí que te puedo decir es que cuando hay un accidente de avión, mueren todos. O sea, que ahí no se salva nadie. Y sin embargo de coches, pues oye, pues pueden morir uno o dos o... Yo no me subiría a un avión ni por nada. Pero ya de antes del accidente. De antes, y ahora menos. 100 y pico muertos cada cuántos años, y tenemos 100 y pico muertos todas las semanas en accidente de coche. Los analistas políticos buscan pistas de lo que depararán los comicios nacionales en las recientes elecciones andaluzas. Sin cambios en el PSOE, los electores sí que han castigado al PP y apoyado a partidos emergentes como Podemos o Ciudadanos. Ha ganado quien tenía que ganar, por méritos propios, sin discriminar a ningún partido, porque todos necesitamos todos de todos, pero yo pienso que son justas. Palencia sigue apoyándose en el sector de la automoción como un pilar para salir de la crisis. Con el parque de proveedores han llegado 250 empleos y la esperanza de estabilidad, al menos para la factoría de Renault. Cualquier síntoma de este tipo puede ser una señal buena de relanzamiento o de mejora de la situación económica en Palencia. Sí, creo que sí, porque si hay puestos de trabajo es fácil. Que siempre ha subido mucho Palencia con esa empresa y yo creo que sí. Bueno, pues hablamos de ese terrible accidente de avión que ocurría esta semana. Más tarde conocíamos que era premeditado y hoy mismo hemos conocido que el copiloto, quien estrellaba el avión, estaba de baja y no lo había presentado. Bueno, premeditado no sé, voluntario parece ser, ¿no? O tampoco se sabe muy bien, porque a ver quién se mete en la cabeza de un señor que se esconde en una cabina y hace lo que ha hecho. Parece ser, los indicios apuntan a que no ha sido ni un fallo mecánico ni un accidente al uso, ¿no? Sino que el copiloto, por algún motivo que todavía nadie sabe, porque yo creo que casi todo lo que están diciendo pues son rumores, ¿no? Y hoy en día se filtran muy deprisa las noticias, que si ha tenido una enfermedad, una depresión, que si no sé qué, no sé, me imagino que se irá sabiendo a lo mejor, o a lo mejor no, porque la verdad es que lo que es terrible es que, claro, pero es así, se depende de una persona muchas veces, ¿no? En los medios de transporte, en grandes medios de transporte, ahora van a modificar otras cosas, pero siempre iremos un poco por detrás de esas cosas, ¿no? Cuando los atentados del 11S se cerraron las puertas para que no pudieran entrar, ahora resulta que ha sido al revés, por no poder entrar, pues no se ha podido salvar a esta gente. Yo creo que es inevitable. Sigue siendo muy pequeño el número de accidentes comparado con los miles de vuelos que hay todos los días, pero claro, es terrible, es trágico cada vez que hay uno de ellos, porque es mucha gente, ¿no? Muchas personas, cada uno con su vida, con su familia, con sus ilusiones, que se quedan por el camino. Es una cosa estúpida, absurda, pero yo creo que es uno de los precios que pagamos por vivir en una sociedad moderna y con adelantos, con este tipo de medios donde vamos muchos juntos, unas veces por accidente. Este año ha sido muy trágico, ¿no? Porque ha habido un montón de accidentes, ha sido un año terrible. Y nada, yo creo que ahora lo más importante es atender a las familias de las víctimas, ¿no? Que tienen que estar todos absolutamente destrozados, me imagino, tiene que ser un trauma, un shock, pues fatal. Entonces, lo más importante es eso. Lo otro, me imagino que se irá investigando, tanto en Alemania como en España como en Francia, seguramente, sobre todo en Francia, claro, pero en Alemania ahora parece que también están investigando al copiloto y se irán sabiendo cosas, pero a lo mejor del todo no lo sabemos nunca, porque claro... Ya que decía usted que las noticias iban muy rápido, ¿qué les parece la gestión que está haciendo el gobierno francés de este asunto, ¿no? Que parece que han salido enseguida a la palestra, dando explicaciones y explicando, al menos siendo transparentes en todo lo que se conocía hasta el momento? Hombre, yo supongo que
que cuando pasa cualquier desgracia de este tipo, en cualquiera de las localidades se vuelcan. Pero efectivamente la agilidad, los medios, los tiempos que ha marcado el gobierno francés deben de estar no solo a la altura, sino precisamente, veía esta mañana precisamente donde el pueblo francés, que incluso estaban exactamente igual de afectados, ¿no?, en esa sensación de cómo acoger a las víctimas, reconfortarles en la medida que fuese posible, incluso habían hecho algún tipo de comida colectiva con esa idea, de la misma manera que también vimos ayer al fiscal, a ver si teníamos que aprender un poco, a la hora de salir, con qué agilidad y con qué rotundidad muchas veces decía lo que había visto en las cajas negras del avión. Porque seguramente que la familia, los familiares, el dolor de haber perdido a los suyos, pero se amortigua, si cabe de alguna manera ese consuelo, con la información, es decir, con no quedar flecos. Urbano decía, y es así, ¿no?, es decir, es el precio que se puede pagar cuando tenemos este movimiento tan rápido, esta necesidad de globalización del mundo. Y precisamente el transporte aéreo es el que menos tiempo se tarda, el que más se utiliza y el que de alguna forma en porcentajes con esto es suficiente, quiero decir que claro, con un avión destrozado, pero si se ve un poco los datos que se tienen, es decir, de los últimos 20 accidentes aéreos, 13 han sido en ruta, es decir, en propio vuelo, no ha habido ni... algunos sí, desde luego, al aterrizar, y resulta que son las maniobras más complejas, tanto despegar como aterrizar. Y yo haría un análisis desde mi punto de vista. Primero, no me lo creo, es decir, aquí también, puestos a poner hipótesis, casi siempre los pilotos, trenes, aviones, cuando mueren, son los culpables. Es decir, dicho sea desde mi trozo de ignorancia, pero también desde mi capacidad de poder opinar. Porque también estamos viendo, también desde la especulación un poco y desde los datos que se nos están dando, también observemos cómo gente tan profesional, tan necesariamente profesional, como este tipo de puestos de trabajo, en tantos más, ¿no?, se les está empezando a... no solo a preparar poco, sino que lo que se intenta es abaratar costos. Cuando se decía, por ejemplo, en esto, y no hay un retrete dentro de la cabina para que un piloto en un trayecto de 10-12 horas no se tenga que mover de allí, pues sí que les debía de haber. Lo que pasa es que, efectivamente, a la hora de hacer rentables, pues se elimina este trozo que equivale a 2, 3, 4 plazas más. Normalmente lo que ahora parece ser de que se baraja es que pueda haber un auxiliar de vuelo o alguien, un tercero, una tercera, que acompañe a los pilotos con esa idea de no quedarles solos. Pero yo insistiría en que todo este tipo de puestos de trabajo, que requieren no solo un cuidado, sino un análisis continuo, incluso un sueldo enorme, ahora están saliendo incluso las propias compañías porque se demandan pilotos. Las propias compañías crean sus propias empresas paralelas con la idea de que aporten a esas compañías pilotos. Es decir, la propia compañía elimina un poco la responsabilidad de quién le aporta. Es decir, cuando hablamos casi en todo, pero hay en puestos de trabajo, en la medicina, en la enseñanza, cuando vemos problemas y decimos, pero bueno, si es que son puestos de trabajo que debemos de cuidar con mimo, con una exigencia tremenda, pues yo creo que estamos teniendo estas consecuencias, ¿no? Donde igual hay pilotos, parece ser, de que este auxiliar, este señor, bueno, pues el número de horas de vuelo que tenían, bueno, pues eran de prototipos de salón, es decir, vale, sí, pruebas, haces simulaciones, etcétera, pero a la hora de ponerse en marcha encima de un avión, pues requiere precisamente este tipo de pericias. Se comenta también, para que veamos un poco, por defender un poco lo que estoy diciendo,
que en muchos de los casos no existe esa especie de complot piloto-copiloto, es decir, viajamos juntos continuamente o en casi todos los vuelos. ¿Sí? De repente se encuentra el copiloto o el piloto con el comandante, con el auxiliar, que en la mayoría de los... Quiero decir que sí, que cree que hay deberían mantener las parejas, ¿no? Efectivamente, hay veces, sí, hombre, crisis, ¿no? la tripulación en la mayoría de los casos debe de gozar de la confianza o del conocimiento del comandante, sea en la nave que sea, en la marina, etcétera. Quiero decir, porque es necesario, se necesita ese tipo de camaradería, no aquello de que uno va a trabajar. Pues sí, va a trabajar, pero hay puestos de trabajo en los que se tiene una responsabilidad tan enorme que requiere, yo creo, este tipo de contemplación, ¿verdad? Bueno, yo lo que veo es lo siguiente. Lo primero de todo es que es inevitable. Es decir, que un tío se quiera matar es muy difícil. Cuando se quiere matar de verdad, se mata y punto. El problema segundo es que si al suicidio le añades una carga psicótica, que es lo que le pasa a este, entonces se carga a más gente porque lo que quiere es engrandecer el hecho. Es lo mismo que en el magnicidio. El magnicidio tú matas a otro por favorecer a los demás, pero además le añades esa carga psicótica y lo que haces es que lo haces más grande. No te quieres cargar al funcionario de prisiones, no, te cargas al papa o te cargas a no sé qué, te cargas a lo grande. Es decir, eso es lo primero y eso es lo que aquí ha ocurrido. Eso no lo puedes evitar nunca, no lo puedes evitar, porque hay cargas psicóticas determinadas, me decíais vosotros, y cosas que desatan las cargas psicóticas. Me decíais lo de que le ha dejado la novia. Pues bueno, y yo he tenido 4 mujeres, ¿y qué pasa? Pues no ha pasado nada nunca, no me he cargado a nadie, esa es la realidad. Que se sepa. Entonces, eso es lo primero. Y luego, lo segundo, la rapidez de actuación. Evidentemente, Francia ahora mismo está en una situación terrorista de alarma especial. Y entonces, cualquier cosa, la más mínima, surge enseguida el mecanismo para que se traslade ese hecho con importancia, ¿no? Y luego, bueno, pues las instalaciones francesas son muy buenas y en esa región de los Alpes hay súper expertos en rescate, es decir, si a lo mejor esto pasa pues en la Bretaña, pues es más difícil, pero allí en los Alpes tienen expertos en rescate, perros expertos en rescate, helicópteros de las fuerzas francesas que están especializados en esas zonas, o sea, lo tienen muy claro, ¿no? El alpinismo alpino es muy importante en esa región, ¿no? Y yo no creo que esto influya ni en el número de viajeros, ni influya absolutamente nada. La gente se va a olvidar porque el dinero es el dinero y, bueno, pues se volverá otra vez cuando hagan unas nuevas medidas, otro protocolo. Ya hicieron el de Montreal, después han hecho otro en América y ahora se hacen 3 o 4 encima, se tapa y punto, ¿no? En Estados Unidos ya desde los atentados del 11 de septiembre es obligatorio que haya 2 personas en cabina. Sí. Y aquí en algunas compañías también. Y aquí en alguna compañía. Iberia, por ejemplo. Iberia, por ejemplo, tiene ese protocolo. De todas formas, yo creo que los protocolos está bien, pero se van modificando continuamente, pero que nunca llegaremos a poder prever todas las circunstancias que pueden suceder, ¿no? Y luego, hay una cosa que a mí sí me gustaría decir. Yo he oído esta mañana, me ha parecido bien, a la gente decir que está un poco harta de escuchar todo el tiempo hablando de lo mismo, sin datos. Es verdad que los medios de comunicación magnifican todo tanto ahora, ¿verdad? Cualquier cosa que pasa, no es que se hable de ello, que está bien, no es que se informe, que es fantástico, o sea, que nos informen de lo que ha pasado. Insistiendo en que lo más importante son las familias de las víctimas, sí que es verdad que no somos un poco exagerados y estamos todo el día, un día y otro día, el día siguiente, especulando. Tú lees los periódicos, ¿no? Digitales, y cada 10 minutos han cambiado la noticia, porque se ha descubierto que parece ser que a lo mejor una novia... A ver, eso puede estar bien en las redes sociales. A mí en la prensa me parece... Luego dice que no las escucha. No, mientras haya base. El problema es que no hay base. Vamos a ver dentro de... No de este tema, cualquier tema, ¿no? Cualquier cosa que pase un poco así llamativa, que... Igual somos un poco pesados. Y luego, 3 meses después, tú ves aquello, dices, vamos a volver de todo aquello que se dijo, pues yo qué sé, el típico señor al que le sale una noticia y es que ha hecho no sé qué, no sé cuándo, y luego todo es mentira, ¿no? Eso quedó ahí. Y se dicen barbaridades auténticas, ¿eh? Habrá gente que acierte, por supuesto, pero se dicen cosas que luego dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, ya hay gente que sabe, que yo no sé cómo pueden saberlo, cómo eran los partes de baja que ha tenido este hombre, cómo están rotos, de qué color son, qué hospital es el que se los dio, en fin, una cosa que es imposible.
Y una noticia que es muy curiosa, no sé si la habéis visto en internet, esa que dice que están tratando de hacer, desde Israel o no sé dónde es, que estaban tratando de hacer inhibidores inhibidores y bloqueadores de todos los sistemas aéreos, y entonces que lo que hacían era a distancia bloquear e inhibir todos los sistemas del avión, ¿no? Para que y tú entonces, lo pudieras manipularlo. para que no lo pudieras, no solo manipularlo, sino que nadie se enterara de nada, lo que ha pasado con los 2 o 3 aviones, esos de Malasia y vale, tal, vale. que esos son, que les inhiben pues de frecuencia y de transmisión y de todo, y además de todo tipo Y desaparecen. Y desaparecen, claro. Bueno, caen donde se caen y ya... Vete a saber. Pero ahí tienes lo que estamos diciendo. Al margen de que efectivamente puede haber noticias que muchas veces buscan el barullo y cosas que seguramente que a la opinión pública no solo no les interesa, sino que también hasta molesta. Lo que yo me pregunto es que si un piloto de aviación, cuando llega y se tiene que montar en la nave, etcétera, no pasa una serie de análisis elementales. Es decir, puede ir, porque no, puede ir drogado, puede ir borracho, ¿eh? Alguien tendrá antes que poner, yo qué sé, o ha dormido mal, lleva 2 días durmiendo mal. La pregunta es esta, cuando se dice, tenía un parte de baja y le ha roto. Pero bueno, y es que solo se le da a un señor el médico y no pone en conocimiento de la empresa o de la otra parte donde de alguna forma... Si es tu médico particular es más difícil. Es decir, tú vas al médico tuyo personal y le dices, oye, mírame a ver cómo estoy, no sé qué, y entonces él te da, le dice, mira, pues yo creo que estás de baja. Y eso no se tramita. Te lo dan a ti y no lo dan a Jesús, que cualquiera compramos un medicamento y aparece incluso alguna advertencia diciendo no es aconsejable que maneje máquinas, etcétera. Yo qué sé, ellos tienen la obligación de decir esto es así, en el protocolo. Yo acabo de escuchar por radio a un médico que controla a los pilotos en España, no sé qué asociación o qué tal es, ¿no? Y ella decía, primero, que se sometan a unas pruebas anuales y que esas pruebas las sabe la empresa, las sabe el interesado. Que luego ellos tienen la obligación de, dice, cualquier cosa que tomen, cualquier pequeño medicamento, de preguntar, ponerlo en conocimiento, oye, ¿con esto puedo viajar, no puedo viajar? Lo hacen. Pero claro, eso cubre el 90% de los casos, o el 95% o el 98%. Pero un tío que sufre una crisis, yo qué sé, que sí, lo que sea, ¿no? Pues lo último que se le ocurre es decir, oye, que es que me estoy tomando esto, o que no estoy bien. Pues seguramente ni se dé cuenta, no sé, digo yo. Y bueno, pues por hay ese porcentaje de falta de seguridad que los humanos creemos que lo tenemos todo controlado, ¿no? Y está todo... Es mentira, es imposible. La seguridad absoluta es que sí, como imposible. seres humanos por desgracia, lo ¿no? sorprendente es que comportamiento... No sería muy aburrida la vida, bueno, no sé, yo creo que por desgracia, pero es imposible, es imposible. Hay que añadir un mínimo de aleatoriedad en las cosas, ¿no? O sea, está añadido, no hace falta, no añadas más, que ya está añadido. Pero sí, pues claro, lo que pasa es que cuando pasa esto, pues dices, joder, ¿y cómo no habrán, cómo no...? No, hombre, que el ser humano, mira qué tipo de comportamientos, ¿no? Es decir, claro, en lugar de, bueno, tú tienes intención de suicidarte, de matarte, y joder, pues hazlo tú, ¿eh? Quiero decir, ¿dónde está un poco? Porque la cobardía y el terror está en esto. Pero eso es sí, decir, tantas ahora... veces, ¿no? Yo cada vez que algún tío, y digo tío porque es el caso habitual, mata a una mujer, y luego se mata a él, siempre decimos, coño, pues se podía haber matado el primero. Ya. Bueno, pues por ir zanjando el tema y complementar un poco los datos que daban antes Gerardo y Urbano, el año pasado 33 millones de vuelos y tan solo 21 accidentes, 990 víctimas, cuando hay 3.400 personas que se mueren en accidentes de coche todos los días. Y como siempre que ocurre algo, y no hace falta que sea una tragedia, tiene su reflejo en las redes sociales, pero muchas veces nos pasamos de la raya. De hecho, la policía está investigando el contenido de distintos tuits. Algunas personas pueden haber incurrido en un delito de odios porque se alegraban de que en el avión viajasen catalanes. También ha habido gran polémica con algunos seguidores del programa de Telecinco Mujeres, Hombres y Viceversa. Faltas de ortografía, insensibilidad y violencia. Se quejaban de que Telecinco informase sobre el accidente en lugar de emitir su programa. Muchas de esas cuentas ya han sido eliminadas. Además de expresar una tremenda crueldad, como todos ustedes entenderán, pues pueden ser constitutivos de delitos que evidentemente tendrán que ser investigados y puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales. Bueno, con lo de los seguidores del programa diciendo que les importaba nada el accidente y que no sé si reírme o llorar, ¿no? No, si son seguidores de ese programa,
Sí, ¿no? Bueno. Si son seguidores de qué programa? De una cosa de estas, de Telecinco, de... A ver, es que... De mujeres y hombres y viceversa. Yo he leído en algún sitio algo que decía que no caben más tontos en Twitter, y es que creo que es verdad, es que están todos. Todos los tontos están en Twitter. No quiere decir que todos los que están en Twitter son tontos, no se me malinterprete de luego, ¿eh? Bueno, es que hay que ser imbéciles para alegrarte de la desgracia de cualquier persona. Es que hay que ser tontos, o sea... Pero ¿cómo puedes alegrarte de que un señor se muera en un accidente, por favor? O sea, es que yo creo que no se alegran. Yo creo que no se alegran. Entonces, ¿para qué lo dicen? ¿Para decirlo? Bueno, pues porque existe este tipo de novedad a la hora de emitir estas opiniones que encima después te vinculan, te quedan ahí. Dices, pero tú sabes lo que estás diciendo, hombre. Es una barbaridad auténtica, vamos. Pero ¿cómo te puedes alegrar del sufrimiento de cualquier persona? Es que es tan absurdo. Y luego los del programa, pues no sé cómo decirte, que lo vean por internet. O sea, otra cosa, o sea, están dando una noticia que acaba de pasar, de una catástrofe terrible, al lado tuyo, de gente, da igual que no fueran compatriotas, pero lo son, ¿no? Nos pilla más cerca, ¿no? Ha salido el avión de Barcelona. Y la gente está preocupada por ver una chuminada, con perdón, bueno, en fin, no lo entiendo, no lo entiendo. No, es que nos pasa algo. Seguimos siendo un país en el que nos gusta dividirnos, nos encanta tirarnos los trastos el uno al otro. Uno va a Barcelona y se siente de allí, es decir, pues claro, español. No, uno va y lo ves, y tienes transacciones comerciales, y tienes cosas que te gustan y no te gustan, de las mismas igual que en cualquier otro sitio de España. Pero compatriotas somos, claro. y nadie hace esto. Que hay determinados casos, ¿cómo no? De separatismo, de nacionalismo, sí, pero son opciones políticas, tampoco son armadas, ni de alguna forma, quiero decir, violentas, que era lo que siempre... Bueno, Gerardo, nos vamos, si no les importa, un momento a publicidad, así si Jesús también quiere devolver la llamada ya, como los colaboradores de no voy a decir qué programa, nos asomamos directamente a Andalucía. Ya saben que tuvieron lugar los primeros comicios que nos deja este intenso año electoral 2015. Y estos fueron los resultados en la región andaluza. El Partido Socialista aguanta el empuje de Podemos y de Ciudadanos y consigue el mismo número de escaños de 2011, 47, pero eso sí, con menos votos. El Partido Popular pierde 17 diputados autonómicos y Izquierda Unida sufre también una derrota y se queda solo con 5 escaños en el Parlamento andaluz. Bueno, pues una primera valoración de estos comicios, y Andalucía siempre ha sido una región con sus peculiaridades, entonces yo no sé si se puede extraer de estos resultados algo de lo que va a ocurrir luego en las nacionales o en las autonómicas del resto de España. Yo creo que no Andalucía. En España todas las regiones tienen sus peculiaridades, ¿eh? ¿Qué me parecen los resultados? Pues bien, lógicamente, ha elegido la gente, no me puedo parecer de otra manera. Análisis, he oído, he leído, he visto... No, en absoluto. Yo creo que, bueno, venía siguiendo las encuestas y la línea... ¿Pensaba que Podemos iba a subir más o que el PP iba a Yo caer creo que más o menos, o... a pesar de que digan que las encuestas han fallado entre comillas. O sea, las encuestas tampoco reflejan la realidad que va a pasar el día de las elecciones, sino una tendencia, ¿no? Y la tendencia era más o menos que el Partido Popular iba a bajar, como ha bajado bastante, que el PSOE también iba a bajar, y ha bajado, aunque tiene el mismo número de escaños, también ha bajado en votos, que Podemos y Ciudadanos iban a irrumpir con fuerza, digamos, ¿no? Con más o menos fuerza. Igual Podemos con menos de lo previsto, según algunas encuestas, pero bueno, con muchos, con 15 escaños. Ciudadanos cada día subía un poquito más de lo que... Y Izquierda Unida, pues iba a bajar, ¿no? O sea, a mí no me han sorprendido los resultados, yo creo que más o menos eran los previstos, desde mi punto de vista. Y bueno, pues es lo que hay, o sea, es que se pongan de acuerdo. Quiero decir que eso nos va a pasar, creo que mucho este año, ¿eh? Mucho nos va a pasar. Va a haber muchas opciones, muchos partidos que van a sacar votos y está bien, hay que dialogar, es muy bueno dialogar, yo creo. Mucho gobierno de coalición. Sí, pero está bien dialogar, hablar, llegar a acuerdos y al final de lo que se trata, porque yo no sé si a veces nos olvidamos, no es de que gane el PSOE, el PP o Ciudadanos, es de que los ciudadanos vivamos mejor, que la gente tenga más posibilidades, tenga mejor trabajo, gane más dinero, viaje más, haya más seguridad. Ese es el fin, o sea, lo importante es eso, que las empresas puedan generar puestos de trabajo. Ojalá que sean las coaliciones que sean, pues eso se vaya mejorando y consiguiendo, ¿no? Yo creo que ha habido dos perdedores claros. Uno ha sido el PP y otro ha sido Rosa Díez, ¿no? Claro. Rosa Díez sin remisión. Yo creo que Rosa lo que tiene que hacer ya es, hoy me parece que era la Junta Ejecutiva, o mañana el sábado. Mañana, el sábado, pues eso, el sábado en la Junta Ejecutiva, yo creo que planteará o se replanteará las cosas
y posiblemente pues se deshaga eso. Entonces, si eso se deshace, dos cosas. ¿Tú crees que se va a deshacer? Posiblemente. Yo no creo que eso tenga mucho más recorrido, ¿no? Si eso se deshace, tiene dos posibilidades. O irse deshaciendo poco a poco sin traspasar estructuras, o traspasar estructuras. Y yo creo que ese traspaso de estructuras es bueno para Ciudadanos y es bueno para la propia Rosa. A mí me parece que esa sería la mejor de las posibilidades. Y luego, el PP, pues yo creo que tiene que sacar una conclusión clara, que no se puede tirar siempre del útero materno con los propios candidatos. Eso de llegar y decir, bueno, pues coloco a un hombre sin formación o con una formación muy deficiente, un hombre con una trayectoria donde no ha visto demasiadas cosas de las que hay por el mundo, nóminas, no sé qué, y resulta que de repente me pones a este hombre, pues claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido. Y ese es el problema que tiene, o sea, no se puede estar trayendo a gente por la sumisión. Yo creo que es algo que se tiene que aprender y bueno, pues que lo aprendan. Gerardo, ¿qué lectura hace usted? Bueno, pues eso, es verdad, los andaluces han votado y de alguna forma ellos saben. Hombre, hay que hacer la lectura básica, ¿no? ¿Cuántos años lleva el Partido Socialista gobernando en Andalucía? Y el personal reitera la confianza, ¿no? Quizás por el mensaje, etcétera, con lo cual puede ser que haya políticas acertadas. Hay otra cosa que sí es la repercusión a nivel nacional, seguro, pero a mí me parece ilusionante. Es decir, aparecen unas fuerzas políticas nuevas con ganas también de trabajar, políticos y políticas, gente joven, es decir, no de aparatos, sino nuevas. Y yo creo que la ciudadanía tenemos todos mucha confianza en eso. Es decir, ante la que ha estado cayendo en estos partidos que siempre monopolizaban un poco todo, y seguramente que lo van a monopolizar, pero con un claro... con unos partidos políticos claros que van a tener un marcaje, una necesidad muchas veces de transparencia, que es lo que queremos hacer, una necesidad clara de que, vale, los partidos buscan las mayorías absolutas para gobernar, pero efectivamente no son convenientes. Lo que se tiene que instalar es lo que estamos diciendo. Diálogo, sí, pero bien. Supongamos que quien la lista más votada gobierna, de acuerdo, y con acuerdos puntuales con quien convenga de las demás fuerzas políticas, quiero decir, con la voluntad. Es que ahora... Eso no te trae la transparencia. Bien, vale, no trae la transparencia, pero sí es exigible que partidos que no hayan ganado puedan tener una posibilidad de llave o de gobernar, lo hemos visto. O de aportar ideas. Mire, ¿vosotros creéis que se rompe el bipartidismo precisamente con lo que ha pasado allí? Yo creo que sí. Hombre, de cualquier manera, nunca ningún partido había sacado, sumando a los tres fuerzas que no son ellos, tantos votos ni escaños de ninguno. Luego algo hay, algo. Claro. ¿Que se rompa? Hombre, parece que de momento no. Allí sigue habiendo dos partidos mayoritarios, pero espera, dentro de 2 meses tenemos otras elecciones y vamos a ver qué pasa. Hay más opciones. Está claro, por lo menos para mí, nunca ha habido un bipartidismo tan claro, pero en Cataluña y en el País Vasco las encuestas que yo estoy leyendo no son ni de bi, ni de tri, ni de cuatri, en fin, es un abanico impresionante de opciones que tienen los ciudadanos para elegir. Yo creo que eso es bueno. Bueno, y no son los que sea bueno. No, a mí no me parece mal, o sea, yo creo que eso en principio es bueno, claro. Que nos tenemos que acostumbrar a la alternancia, es decir, a las posibilidades de acuerdos, que es lo que estamos un poco buscando, ¿no? Aquello de lo que hemos estado viendo siempre, uno u otro, o casi siempre en muchas de las regiones, en la nuestra unos, en Andalucía otros, y requiere también un poco de moverse. A que nueva gente aparezca y llegue, porque sí es verdad que yo creo... estoy seguro que han hecho muchas cosas bien, ¿no? El PP y el PSOE, porque sería absurdo decir lo contrario. Muchas cosas bien. Sí. Pero hay 2 errores fundamentales, me parece a mí, en su gestión. Uno es, que le conoce todo el mundo, la corrupción. La corrupción les está minando, lógicamente, y además es lógico que así sea. Quizá les esté minando menos de lo que debiera. Sí. Y otro es que sus cuadros llevan muchos años siendo los mismos. Ni en sus propios partidos se renuevan.
Todos conocemos gente que lleva 25, 30, 35 años. ¿Y tú crees que se van a renovar? No, van a venir en otros partidos gente nueva que va a... Claro que se va a renovar eso. Claro por otros partidos. Claro que sí. Ellos, creo que no. Ellos no. Alguna vez yo creo algo, que estos pero no tienen capacidad de autorregeneración. deberían regenerarse porque eso es lo más pues importante. no tienen de la política. capacidad, Hay que no dar pueden. O opciones sea, a No, nuevas yo le doy ideas. la razón a Jesús, no la tienen No la este tienen, tipo de no. aparatos porque No la lo tienen. tienen muy claro, míralo, ante la corruptela y la que se les está dando. ¿eh? Tú fíjate si Rajoy no podía haber sustituido a Ana Mato en vez de en el mes 34 en el mes 12. Claro. Sí, y otras muchas cosas. No, y veamos, sí, cuando decimos, por ejemplo, partidos que vemos y que alguna vez, comentaristas echan manos a la cabeza diciendo, es que esta gente al final, pues no cabe la menor duda que es mejor la de convocar elecciones internas, hacer un tipo de cosas que es necesario. Cuando vemos al Partido Popular en este caso, ¿no? Donde van a dedo, donde se improvisa muchas veces la candidatura a la alcaldía de Madrid, etcétera. Personal bueno, que lo que tendría que dar el es ejemplo que han explicaciones, dado PP y cómo es PSOE posible es ese. que confíe el propio partido en alguien que de alguna forma, si no te lo has llevado tú, estabas al lado cuando se lo han llevado. Entonces, alguna responsabilidad debes de dar, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. De tal forma que yo creo que lo de Tienen Andalucía... un pacto interno, tenían un pacto interno entre los dos. Sí. Es decir, tú no me dices nada y yo me callo, y tú... Es decir, bueno, aparentemente somos enemigos, no podemos tomar café juntos, pero luego ahí en el bar de la esquina nos tomamos los Sí, birras. era esto lo que te algo quería decir, ocurría. que tienes razón, porque de Claro. alguna forma también un poco por el interior lo conoces. Y efectivamente, cuando han hecho todas estas medidas, un poco casi de pompa, de regeneración, de ponerle al Parlamento un poco en leyes, pero si no han hecho la reforma de la financiación de los partidos políticos, de ellos, no han dicho absolutamente nada. Y es de lo que estamos hablando, claro. Es de lo que estamos hablando. Es de transparencia, de humildad, de regeneración, de saber aceptar cuando las cosas se hacen bien y también cuando las cosas se hacen mal, del otro. O sea, no siempre todo lo haces mal porque eres otro. A veces aciertas. Y de las operaciones que hay que hacer cuando Los hay tribunales de dinero cuentas público. juzgan cuando resulta que después de haber pasado las cosas ya no tienen solución. Los tribunales de justicia resulta que están de alguna manera mediatizados por los propios partidos. Es decir, estamos en un sistema, es tal el engranaje que ese sistema no le rompe. Yo creo que ese es el problema, el engranaje. Están en todas partes. Están en todas partes los políticos y no tienen que estar en muchas partes. Tiene que estar la sociedad civil en todas partes. No, ellos tienen que estar en algunas partes. Ellos tratan de pervertir ahora esa sociedad civil. Claro. Es decir, tratan de introducirse dentro de esa sociedad civil para aparentar que no existen dentro de la sociedad civil, pero siguen estando. Pues por eso es bueno que vengan opciones nuevas con ideas nuevas. Y, por ejemplo, a mí me da mucha pena lo de UPyD, a mí me da mucha pena personalmente, porque creo que es un partido, no sé, majo, ¿no? Es gente muy preparada, gente que yo creo que podría aportar mucho. Estoy hablando no de la cúpula del partido, ¿no? de la estructura, de cómo la gente se ha ilusionado con una cosa nueva, una tercera vía, digamos, que no sé por qué motivo se ha quedado... Los personalismos en política tienen eso, es un recorrido. Yo creo que ese puede ser el problema, es seguramente, corto, ¿no? Y esto es lo que le ha pasado a esta mujer. No es santa muy probable de mi devoción, que desde luego. Bueno, la han dejado pagar también, es decir, el resto de partidos lo que ha hecho ha sido dejarla fuera, es decir, tú te vas quedando fuera y entonces tú ya, es tu problema, ya vas ido siguiendo, capitaneando todo el partido y al final, claro, por eso se ha caído. Pero también es verdad que los demás partidos no la han integrado de verdad dentro del grupo de partidos. Pero si tú hablas con afiliados de Ciudadanos, ellos te dicen muchas veces que efectivamente lo que dices tú, ¿no? Que ha habido demasiado personalismo, que no se les ha dejado aportar ideas, presentarse a cosas y tal. No, porque dicho eso, observemos cómo es interesante cuando UPyD aparece en la política. También aparece esa sensación de ganas, gente distinta por lo que sea, ve que las otras propuestas no le interesan. Pero lo interesante como ciudadanos es que cuando vemos que UPyD, por ejemplo, con poco porcentaje de parlamentarios, resulta que tiene una serie de intervenciones y de capacidades desde la política que remueve cosas que si no hubiera... Esto es lo que estamos pidiendo los ciudadanos, a estos bloques
monolíticos de partidos instalados necesitan personal que con un discurso determinado conecte con la sociedad, claro, y esto es lo interesante. Y pida cosas. Bueno, pues con esa reflexión de Gerardo vamos a cambiar de tema, nos acercamos hasta Villamuriel de Cerrato, porque esta semana se inauguraba el parque de proveedores de Renault. Vamos a ver la información y hablamos sobre ello. El parque de proveedores de Renault ya funciona a pleno rendimiento en esta primera fase. En las dos naves de 10.000 metros cuadrados cada una operan 3 empresas auxiliares del sector del automóvil: Snop Estampación, Acciona y Renault Tech. Está prevista la contratación de entre 200 y 250 personas, empleos que se van a sumar a otros 800 a lo largo de este año que ha comprometido la multinacional del rombo. El parque de proveedores supone para el presidente de la Junta garantizar el futuro del sector del automóvil en Palencia. Gracias a este parque hay muchas más posibilidades que cara a la asignación, pero en fin, sobre esto está José Vicente de los Mozos, pero cara a la asignación de futuros modelos, además del que hemos conocido hace tan solo unas semanas, pues lógicamente este es un factor de fijación de actividad y por tanto de futuro para la planta. Según el presidente de Renault, con el parque de proveedores dan por cumplido el compromiso fijado en el plan industrial adjudicado en 2012. Se garantiza el empleo, la reducción de costes para Renault y se mejoran las instalaciones, todo con el fin de mejorar la economía de la comunidad. Son proveedores del grupo, lo que pasa es que eran empresas que no estaban en Castilla y León y que ahora están en Castilla y León, con lo cual eso es un poco el compromiso que tenemos con la Junta de traer empresas que no están, porque traer a alguien que está en Palencia, en Valladolid, en Burgos, aquí, pues al final no es valor añadido para la comunidad, ¿no? El parque de proveedores dispone de 200.000 metros cuadrados, de los cuales 50.000 se han incluido en esta primera fase. Está prevista una segunda para la que aún no hay fecha. Bueno, pues siempre que se hable de creación de empleo es buena noticia para Palencia. ¿Ustedes cómo lo ven? Estamos creando un pilar fuerte de la automoción que podría ayudar un poco a los palentinos a salir de esa tremenda cifras del paro. Yo, lo que tú dices, siempre que se genere empleo, pues claro, que es buena noticia. ¿Cómo no va a ser buena noticia? Si hay que ponerle un pero, yo le pongo un pero siempre que hablamos de este tema, siempre el mismo pero. Y es que deberíamos, como los que invierten en bolsa, ¿no?, diversificar un poco. Claro, no poner todos los huevos Dependemos en la misma cesta. demasiado. Tú imagínate, no quiero ni pensarlo, pero imagínate que la automoción en Palencia se va. Sí, y tiene un todas fracaso las por lo que empresas sea. que dependen de ella, que son la mayoría, ¿qué hacen? Entonces, está bien, me parece fantástico, ojalá traigan más, Ojo, no estoy criticándolo, al contrario, ojalá traigan más, pero ojalá también seamos capaces de crear otro tipo de tejido empresarial con otras cosas, porque yo qué sé, pues si me bajan las acciones de una cosa, me suben las de otra, y eso de diversificar, eso tenemos que hacerlo entre todos, entre las instituciones, las administraciones, los empresarios, los ciudadanos. Luego saber aprovechar todo eso que hay. ¿No cree, Gerardo, que poniendo aquí ese parque, esas empresas aquí al lado, es como igual asegurar que aseguramos que no se vayan? No lo creo en absoluto. ¿No? Hoy en día ¿No la tiene esa movilidad confianza? empresarial, no, me parece fantástico, ya te digo, ojalá que vengan más, y además no solo a esas empresas, a todas las empresas que ya hay en Palencia, o a la mayoría les viene fantástico que vengan otras empresas que van a consumir cosas y tal. O sea, nos va a venir muy bien, sin duda, y ojalá pongan más. Pero a mí me gustaría que diversificáramos un poco, me parece peligroso, ¿no? Que pueda desaparecer en un momento, y es que nos quedaríamos no sin nada, porque tenemos, por ejemplo, una agroalimentación, tenemos cosas buenas y potentes. Sí, la transformación del sector primario, claro, es verdad que está en funcionamiento. Pero más, hay que facilitar más cosas. Yo creo que además está claro, hablamos de trabajo cuando se necesita, de inversión cuando se necesita, sí. Pero estamos viendo siempre este tipo de políticos que acuden y casi siempre inauguran las cosas en año, en temporadas electorales, como una especie... Ha venido 2 veces este año a Palencia y ahora está viniendo en un periodo muy breve 4. Y ministros y ministrables. No sé, vale, bien, es pues, casualidad. Casualidad. Por eso a lo que vamos, ¿no?, de Renault. Yo creo que es que copa todo, quizás también tiene la importancia de que el peso específico de la economía en la región, en la provincia nuestra, pues es precisamente eso, de ahí que crezca, porque en el resto, que es donde vamos a parar, porque no se protegen a cantidad de empresas. El otro día hablábamos de Everest, que es una centenaria, este tipo de imprenta y así.
Pues ahí les tienes en la calle con grupos, teníamos aquí grupos distintos de leche, de luz, que es donde deberíamos de también incentivar esto, porque esto nos cuesta dinero. Es fácil, una empresa como Renault, pues continuamente se está favoreciendo de esta primicia que tiene, claro, de la posibilidad de decir, tengo 3.000, 4.000 trabajadores, y es de agradecer, pero veamos en qué condiciones. Es decir, por dónde han ido los derroteros. Hoy fabrican muchísimos más coches que hace 30 años. Pero es que los sueldos de los trabajadores, las condiciones de trabajo, que además ya no tienen nada que ver con la matriz del rombo este. Son empresas privadas que tienen a los trabajadores contratados a un sueldo mínimo, es decir, comparado con los que se hacía cargo la propia fábrica. En estas condiciones tenemos a la fábrica de armas en una posibilidad de cerrar, y no es solo lo que estamos hablando de los cartuchos o del pedido de esto, sino hacerlo viable, apoyarlo si hay que hacerlo en las mismas condiciones, que es lo que decía Jesús de los huevos en la misma cesta. Es que es elemental además, porque si no, yo observo muchas veces esto, esa salida en fotografía del presidente determinado, porque si no podía venir hasta el propio consejero o ninguno. Y cuando vemos, ¿qué es lo que no dice? ¿Cuánto pone cada cual? Es decir, ¿cuánto pone Villamuriel como, esa es la transparencia que yo como decía antes, ayuntamiento? ¿no? ¿Cuánto pone la Junta? Claro. ¿Y cuánto pone la fábrica? Usted le conviene el parque de proveedores, está muy bien, pero parece como que es algo que decimos, yo he leído algo, les he escuchado, como diciendo, así las empresas que están produciendo en otros puntos del país van a venir aquí, o tienen... Bueno, ¿en qué quedamos? Porque es que casi es el juego justo que quieren este tipo de multinacionales, Mira, ¿sabes? Yo creo que antes de estar precisamente en la inauguración, que está bien que se esté, pero que al día siguiente o ese mismo día o unas semanas antes, lo que hay que hacer es estar preparando a la gente de formación profesional, por ejemplo, para esos puestos de trabajo que se van a instalar. Y no que cuando lleguen a los puestos de trabajo después no sepan manejar el ordenador en el programa que necesitan. Sí que lo están haciendo con Renault. Sí, es decir, bueno, pues esto se necesita ya en el parque de proveedores, pero de forma inmediata. Es decir, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es estar, el ayuntamiento, los ayuntamientos respectivos o la diputación, lo que tiene que hacer es estar preparando ya gente para que estén en esos puestos de trabajo con más comodidad, con más rendimiento. Y eso es lo fundamental. Y luego lo que hay que seguir aprovechando son las sinergias. O sea, yo me vuelvo loco a decirlo. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en el eje desde Helsinki a Lisboa, tenemos una empresa que está radicada en Dueñas, que son los tíos que hacen cajas de cartón para IKEA. Pues ¿por qué no seguimos fomentando todo eso? Claro. ¿Por qué las tenemos que sacar fuera? Pero eso hace falta una preparación, hace falta la preparación de la gente. El tío que maneja la carretilla, pues que sepa de verdad manejar la carretilla. El otro que está haciendo dobleces en las cajas, te digo por ejemplo. Pues eso es lo que tiene que hacer el propio ayuntamiento ahora mismo y la Diputación. Correr, ponerse las pilas y facilitar todos esos puestos de trabajo para que eso estén de verdad estabilizados, para que no se tengan que ir a otro sitio, para que la producción no baje. Por eso lo que estamos diciendo, fíjate, a mí me da la impresión, y oye, las sospechas las tenemos porque hemos visto evidencias, canalizar cursos de formación, en muchos de los casos, no solo no forman, sino que es un foco de dinero determinado y que... Pero ¿por qué tiene que sustituir la administración a la empresa? Es decir, la empresa, cuando quiere unos técnicos determinados, va y les forma. Claro. En el punto determinado, pero ¿por qué tiene? La formación profesional es un estudio, no es ninguna formación puntual para una cosa puntual. Y es lo que vemos, este tipo de parques es lo que van a hacer. Necesito 100 trabajadores en estas condiciones para amontonar cajas y resulta que te mandan a hacer un curso para gastar una serie de dinero, pero que encima es de la administración. Gásteselo usted, que encima gana dinero y le va bien y tiene factorías. Que nos hace falta un poco sacudirnos este panorama. Bueno, mientras sea trabajo, claro, pero ¿qué condiciones? Joder, porque hay veces que no es conveniente. Yo lo que decías antes de la transparencia, de saber qué hacemos con el dinero, yo no sé, yo he oído hace poco, no sé si hablaban de Nueva York, en cada minuto puedes mirar en qué se está gastando el ayuntamiento su dinero, en cada minuto, en la página web.
Eso aquí, ¿cuántos siglos nos quedan para eso? Pues no lo sé, pero entonces, míralo. Pero si no se saben los puestos de trabajo. Pero escucha, sabiendo eso, podríamos decir si es bueno o es malo lo que están haciendo. No, por lo menos opinar. Pero nosotros nunca sabemos si... Luego nos dicen las cuentas generales y tal, ¿no? Por supuesto, los presupuestos, no sé qué. No. En cada minuto, todas las partidas, o sea, hemos comprado hoy 5 vasos clean. Y entonces los ciudadanos pueden ir allí al ayuntamiento y decir, oye, ¿usted para qué compra vasos de estos, hombre? Si los hay más baratos. Yo qué sé, sí, es que es dinero de todos, ¿sabes? Entonces, claro que podemos opinar. ¿Cómo no vamos a poder opinar? Sí. Si es nuestro dinero, el de Hombre. todos. No nuestro, es dinero común. Dinero común, una forma de evitar que se vaya por ahí es publicarlo. No Es solo una es forma, hay publicarlo, más. sino que cuando se confeccionan los presupuestos, en muchos de los casos, no digo que se haga un planteamiento asambleario, pero yo creo que como alcalde o como corporación determinada o como gestores, es poder llamar a las partes, de alguna manera vinculadas con ciertos partidas, temas, con ciertos temas. y decir, oye, que contamos con este dinero, ¿cuáles son las opiniones? No, ¿cuáles son ¿Cuáles las son que se le las ocurre, prioridades que tenéis en el sector o que anda, necesitáis? es o que es más fundamental. importante? En Inglaterra se sigue un ejemplo que yo es básico y no entiendo por qué no se hace, que son más estudios costo-beneficio. Es decir, qué costos tenemos que hacer para poner en funcionamiento esto y qué beneficios vamos a dar, vamos a tener. Claro, que nos Pero no aporta. solamente beneficios en cuanto económicos, No, claro. sino beneficios Sociales. también sociales. Claro. Por ejemplo, en Londres se quiso poner un aeropuerto y al final no se puso el aeropuerto porque los perjuicios que traía a las granjas avícolas de gallinas que había por allí funcionando, resulta que eran mayores. Y entonces dijeron, bueno, pues esto lo quitamos. Ese es el estudio de verdad. Hay que ver los costos y los beneficios. Y eso es lo que no se hace aquí. Entonces aquí, bueno, Pues eso es una de las cosas que hay que cambiar. O sea, ya después de tantos años de corporaciones democráticas... Pero es muy difícil, porque yo, Ya fíjate, estamos, que es muy difícil romper esa tendencia. Bueno, pues Mira, hay que romperla. Hay que romperla, estoy de acuerdo. Pero mira, pero si no, por en lo los menos hay que puestos de pedirlo. trabajo del Ministerio de la Vivienda hace unos años, hace pues 10 o 20 años, había una cosa muy graciosa, y es que veías una lista, 2.000 personas inscritas en los... Te digo un ejemplo, 2.000. Y resulta que después veías que es que había un tío que estaba en el ático arriba metido y en una oficina en la que no entraba nadie nunca. Y ese tío seguía funcionando en las listas y cobraba todos los meses. Era como aquello de la mili, ¿no? Que decían, este está aquí porque ha dejado la gorra, coño, pero si es la de verano y estamos en invierno. Eso era el falseo de la realidad. Bueno, pero es y que eso no es hablamos así. de falseo, hablamos de la realidad. Eso es así, eso es así. Ya. Que no se ponen de No, acuerdo. sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque es lo Bueno, básico, uno ¿no? más optimista y otro más pesimista. Eso sí. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar por tener razón? Por demostrar que tienen razón. ¿Cuántos años Depende de qué. Quiero decir, a mí en muchas cosas hasta ningún sitio no me preocupa demasiado. Pero depende de qué. ¿No es cabezón No, de qué salirse va. con la suya? No, me Hombre, gusta, yo creo me que no hay gusta que ser cabezón. opinar, decir, Claro. exponer, intentar convencer, pero no en absoluto. O tozudo, Es más, llamémoslo incluso a cabezón, veces es un yo poco mismo feo. ya me abstengo, ¿no? de intentar convencer, ¿no? Porque a veces no merece ni la pena. Es mucho tiempo lo que hay que decir. Yo creo que no hay que ser cabezones, pero sí tenaces. Claro, que es diferente. pero Es decir, depende de ¿Y qué Gerardo tema. cómo lo ve? Hombre, yo creo que la razón no la tiene nadie, Claro. partiendo, porque la razón es algo que cada uno también la fundamenta. Entonces, defenderla con el pico, o por el pico, pues me parece además extraordinario porque es la forma de entendernos, claro. es decir, hablando, etcétera, ¿no? Se podrá con un tono más alto, pero con argumentos, con... Pues nada, muy Y esto es rápidamente, lo que antes de tenemos que despedirnos, aprender. les voy a contar por qué se lo pregunto. Eso. Porque un hombre que se llamaba Donald Ángel, que de Palencia no era, se ha pasado 60 años investigando que crujir los nudillos no era perjudicial, como le decía su madre de pequeño. O sea, eso ya yo creo que tiene algo... 60 años. 60 años, crujiéndose todos los días los nudillos de una mano para demostrarle a su madre, yo no sé si su madre se lo ha podido demostrar ya o no, que ni causaba ningún tipo de lesión ni artritis. O sea, lo único que ha sacado del estudio es que, bueno, pues que le molestaba a su madre. ¿Es ese de los No, dedos? ese es un vídeo. Yo, si quieres, te El cuento hombre una yo creo anécdota que será palentina, si nos da tiempo. mucho más maduro. Pues Una no lo anécdota sé, no sé si palentina nos muy da tiempo. breve. Muy rápido. Pues eran, y es verdad, eran 4 o 5 amigos en el bar palentino todos los días. Y entonces se hacían apuestas siempre, y todos tenían razón. Y entonces hubo uno de ellos que decía, pues el coche, el Dauphin, dice, me voy con él hasta Madrid. Dice, echo gasolina en Dipesa, dice, y cuando vuelva le tengo que quitar un poco porque si no se le arrama, decía él. Ese era el prototipo del que siempre quería tener razón a todo, ¿no? Bueno, pues ese y este hombre tenaz de Todo. 60 años. Y tan tenaz.
Sí, investigando los nudillos. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Gracias, igualmente. Y a todos ustedes, buen fin de semana y que tengan también una feliz Semana Santa.